Adelante. Bueno, buenos días con todos los presentes y al público en general que nos ve y escucha por las distintas redes. Les doy la bienvenida al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2023 organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Marta García Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por compartir su conferencia que lleva por título El razonamiento durante la resolución de problemas, una aproximación desde ambientes dinámicos. La conferencista Marta García Rodríguez es doctora en ciencias en la especialidad de matemática educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Cuenta con una maestría en ciencias en la especialidad de matemática educativa y la licenciatura en física y matemática por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como coordinadora académica de los programas de maestría y doctorado en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el IPN. Es profesora investigadora titular de tiempo completo en el mismo centro, donde realiza investigaciones sobre el razonamiento matemático de los estudiantes durante la resolución de problemas con apoyo de tecnologías digitales, así como el razonamiento matemático en ambientes virtuales, que es su línea actual de investigación. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora García. Tiene usted 30 minutos para realizar su exposición y luego de ella pasaremos a una etapa de preguntas del público. Las preguntas las pueden hacer por el chat de Zoom y yo se las haré llegar a la doctora. Adelante, doctora García. Bueno, antes que nada, agradezco la invitación y pues rompiendo estas fronteras, ¿verdad? Apoyados con el uso de tecnologías digitales, en este caso de Zoom, que podemos estar compartiendo experiencias y resultados y compartiendo lo que hacemos desde también la disciplina de la matemática educativa en México. No sé si me ayudan a poner la presentación o la pongo yo. Ok. ¿Ahí la ven? No, todavía no. A ver, denme un minuto porque... ahora sí. Sí, ya se puede. Perfecto, entonces, como mencionaba el doctor Mihaly, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes pues un poco del quehacer de mi línea de investigación en la que trabajo ya desde hace varios años y realizo proyectos pues tanto dentro del instituto como con los estudiantes con los que trabajamos en los programas de maestría y doctorado en matemática educativa. Bueno, lo primero es platicarles un poco que a mí siempre me ha interesado el trabajo desde la perspectiva sociocognitiva. Me interesa conocer acerca de los procesos desde este paradigma de pensamiento que tienen los sujetos, en particular los estudiantes, aunque también como ahora trabajo con profesores en este programa de maestría y doctorado. Entonces me gusta conocer, me interesa conocer acerca de esos procesos que se llevan a cabo en los ambientes de trabajo, ya sea dentro del aula o también en los ambientes virtuales, que también pueden ser aulas virtuales, como voy a compartir con ustedes en esta oportunidad, en el trabajo de investigación que les voy a platicar. El tema que estaba en el título de la presentación alude al término de razonamiento. El razonamiento es efectivamente una línea de investigación dentro de la matemática educativa que está relacionada con el aprendizaje y en este proceso de aprendizaje tiene como propósito el tratar de describir, de generar un modelo de esos procesos que se llevan a cabo en la mente de los individuos y que no podemos acceder a ellos
sino es a través de lo que las personas exteriorizan, ya sea de forma verbal o bien con representaciones pictóricas, numéricas, algebraicas. Entonces, es hasta que se produce algo que permita a un investigador, a un estudioso de esos procesos, tener en sus manos, tener acceso a él, que podemos generar un modelo de lo que está ocurriendo en la mente de las personas. En particular, como estamos en la disciplina de la matemática educativa, pues los procesos están relacionados con la resolución de problemas matemáticos. Y en particular, cuando incorporan herramientas digitales durante esos procesos de resolución. Esto quiere decir que el razonamiento podemos hablar de él en diferentes ámbitos. Las personas razonamos en diferentes disciplinas, ¿no? O relacionado con diferentes disciplinas, pero lo que ahora nos convoca tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas a través de la resolución de problemas. Recordemos que la resolución de problemas es una forma de concebir el aprendizaje de las matemáticas, actualmente muy aceptado porque en diferentes organismos internacionales reconocen a la resolución de problemas como una actividad que genera una cultura dentro del salón de clases que produce en un sujeto procesos y el desarrollo de habilidades que van a servir para las necesidades actuales de las sociedades en este siglo. Estas habilidades tienen que ver con el pensamiento crítico, con la resolución de problemas complejos, entre otras habilidades. Entonces, si nos ubicamos en ese paradigma de ver la resolución de problemas como esta habilidad que es necesario que los sujetos, en particular durante su formación académica, desarrollen, pues entonces el razonamiento al que vamos a aludir tiene que ver con esos procesos de pensamiento que se llevan a cabo o que lleva a cabo un sujeto cuando resuelve estos problemas. Yo, en particular, quiero compartir con ustedes, hasta donde me dé el tiempo, el razonamiento viéndolo en dos ámbitos. Por una parte, el que se puede desarrollar en un aula, ya sea presencial o sea virtual, mediante alguna plataforma de aprendizaje, algún medio, alguna plataforma que se pueda utilizar para poder llevar a cabo las clases, como ocurrió a raíz de la pandemia de la COVID-19. Y lo que voy a compartir con ustedes, que es relacionado con el estudio de un concepto de física, este proyecto se llevó a cabo en una plataforma colaborativa de Teams, que muchos de los profesores durante este periodo de la pandemia estuvimos utilizando. No es el único, también está Moodle y otras plataformas. También podemos pensar en un aula presencial. Y en la segunda parte, que tengo en la parte de abajo de mi diapositiva, lo que tiene que ver en un entorno virtual de aprendizaje donde ya no está presente la presencia del profesor y el estudiante interacciona con un ambiente con problemas, interacciona con otros compañeros, no necesariamente sabemos a través de los foros de manera sincrónica, pero donde también es posible rescatar estos procesos de razonamiento que me permitan conocer y dar seguimiento a lo que va ocurriendo en los sujetos cuando van resolviendo los problemas. Entonces es pertinente preguntarnos, ¿qué entendemos por el razonamiento? Existen diferentes definiciones que son proporcionadas por distintos autores, pero todas ellas, que las tenemos en la pantalla, se relacionan con lo que les he venido platicando, con estas actividades mentales a las que no podemos acceder si no es a través de representaciones externas, lingüísticas, pictóricas, algebraicas, gráficas, que produce un sujeto. Entonces, pero estas actividades mentales se realizan, se llevan a cabo
cuando un sujeto está realizando una actividad y en esa actividad involucra todos los conocimientos con que cuenta al momento de realizarla, pero lo lleva también a generar y concatenar con nuevos conocimientos. En este proceso, la comunicación juega un papel muy importante, porque es a través de la comunicación verbal, entre otras formas, que podemos acceder a estos procesos. Cuando hay interacción en un aula, ya sea virtual o de manera presencial, entre dos sujetos que están realizando o resolviendo una actividad. La última definición a mí particularmente me siento identificada con ella porque habla de una línea de pensamiento que puede ser correcta o no, pero es una línea de pensamiento que sigue un sujeto y que a partir de esa línea de pensamiento produce afirmaciones e incluso puede llegar a conclusiones. Eso no significa que en todos los casos esa línea de pensamiento lo lleve a una afirmación o a una conclusión correcta. Como mencionaba yo en la diapositiva, me voy a referir particularmente al razonamiento en un aula de clases, en un aula virtual de clases y en relación con actividades que están vinculadas con un concepto de la física. Esta investigación la he venido desarrollando con el maestro en ciencias Alfonso Castañeda Ovalle como parte de su proyecto doctoral. Les comento que en México, en el bachillerato, como seguramente en otras partes y en otras currículas del mundo, se estudia como parte de los conceptos y de los contenidos que se trabajan en los cursos de física, la hidrodinámica. Se aborda como uno de los temas particulares dentro de la hidrodinámica el concepto de gasto. Y bueno, tenemos ahí la definición, pero la forma de proponer, de trabajar, estudiar con los estudiantes este concepto, es mencionándoles que se relaciona con la cantidad de líquido que pasa por un tubo y del que se le puede conocer el área de la sección transversal. Entonces, esto se trabaja con los estudiantes. Entonces, en este proyecto, el profesor con el que realizo el proyecto es un profesor de física. El profesor de física en el aula se dio cuenta, identificó y reconoció la importancia que tiene la matemática para el aprendizaje y la comprensión de los conceptos de la física. Entonces, el proyecto se desarrolló alrededor de identificar de qué manera la forma en que los estudiantes tienen que razonar con las variables puede apoyar la construcción y el desarrollo de los conceptos de la física. Se tomó como el concepto de gasto como uno de tantos conceptos con los que se podía trabajar. De entrada, el propio concepto ya lleva implícito, subyacente, el dinamismo, porque fluye un líquido a través de un tubo. El análisis del razonamiento que llevaron a cabo los estudiantes que participaron en este proyecto se realizó a través de un conjunto de actividades que fueron diseñadas con el propósito de conocer la manera en que los estudiantes generaban esa línea de pensamiento que les mencionaba hace un rato cuando trabajaban en las actividades. Para eso se trabajaron actividades relacionadas con la resolución de problemas numéricos, lo que en muchas ocasiones los profesores llamamos como una simple sustitución. Lo interesante desde nuestro punto de vista es que detrás de esos procesos de sustitución hay razonamiento y que ese razonamiento se puede ir desarrollando y promoviendo con actividades que lo propicien. Entonces,
Aquí estoy eligiendo 2 episodios, 2 actividades en las que a las que voy a referirme de manera muy rápida, en las que los estudiantes inician el trabajo con procesos que aparentemente se pueden considerar como simples de sustitución y donde podemos identificar marcos teóricos, constructos teóricos que nos ayudan a entender esos procesos de razonamiento que los estudiantes llevan a cabo para poder dar solución a las tareas, a las consignas que les proponen los profesores. En las siguientes actividades, las solicitudes, las consignas se fueron volviendo más complejas, hasta que en la actividad 4, la última actividad, se solicitaba una gráfica de un proceso que está relacionado con este concepto de gasto y donde nosotros queríamos ya identificar elementos de lo que llamamos en este tipo de actividades un razonamiento muy específico, que es el razonamiento covariacional. Y como les decía yo, no podemos acceder a estas formas de razonamiento si no es a través de una producción de un sujeto y se le solicita, por tanto, en la consigna que realice una gráfica. Ok. Para esto necesitamos constructos teóricos que nos ayuden a poder formular este modelo que me dé cuenta del proceso seguido por los estudiantes. Entonces, hay autores como Thompson y Carson que mencionan, han trabajado el razonamiento en este tipo de contextos, que mencionan que la manera en que un sujeto coordina cambios entre las variables involucradas en una actividad son manifestaciones de las acciones mentales que lleva a cabo y a las que no podemos tener acceso, y están relacionadas con una forma muy particular de razonamiento que se conoce como razonamiento covariacional. Estas acciones mentales lo que producen son los comportamientos que sí podemos observar, ya sea que elaboren una gráfica, ya sea que hagan una explicación, que realicen una sustitución o que escriban una fórmula o una expresión algebraica, que son observables para uno cuando trabajan en la resolución de una tarea y que nos van a permitir con los constructos teóricos poder identificar qué es lo que está pasando y generar un modelo de lo que está pasando con ese sujeto. En este proyecto en particular se utilizó una simulación desarrollada en GeoGebra para poder favorecer ese manejo, ese trabajo del estudiante con las variables que estaban involucradas en la actividad y poder a través de la misma simulación diseñada, en este caso desarrollada en GeoGebra, identificar cómo manejaba esas variables el sujeto, como veremos más adelante. Los mismos autores, Thompson y Carlson, mencionan algo muy interesante. Ellos afirman que el razonamiento de las personas se desarrolla y que si nosotros queremos favorecer ese desarrollo, debemos tomar en cuenta que es un proceso por el que va pasando un sujeto que ellos lo establecen a través de niveles que les permite identificar cuáles son los comportamientos observables que realiza un estudiante o un sujeto cuando está desarrollando de esta manera. El hecho de que tengamos estos niveles tiene que ver con que si nosotros queremos favorecer el desarrollo de un tipo en particular de razonamiento, entonces tenemos que tomar en cuenta la descripción que se hace de los mismos para que la tarea propicie el manejo de los estudiantes de esa manera, de todos los elementos involucrados en la actividad, pero que también deje rastro, nos dé evidencia para poder identificar si está trazando esa línea de pensamiento que se puede identificar, que se puede entender a través del cambio entre los diferentes niveles que proponen los autores.
Thompson y Carson desarrollan un constructo en el que trabajan dos tipos de razonamiento: el razonamiento variacional, que vemos en esta tabla, y el razonamiento covariacional. El razonamiento variacional, como su nombre lo indica, tiene que ver con el cambio que tiene una variable, como puede ser el tiempo, como puede ser la distancia, como puede ser el volumen. Y el razonamiento covariacional tiene que ver con la relación del cambio simultáneo entre dos variables, y que da la posibilidad a un sujeto de pensar simultáneamente en ese cambio que ocurre entre dos variables involucradas en un problema. Ahora, como les comentaba, el problema del que partimos era un problema en el contexto de la física. Entonces, también está involucrado un concepto de física, en este caso el concepto de gasto. Entonces, no era suficiente con poder tener un constructo teórico que me hablara solo de su razonamiento variacional o covariacional en el contexto de la matemática, sino había otros elementos involucrados en la actividad, y que es lo que sucede en el aula, en las clases de ciencias en general, no nada más en física. Ocurre en cualquier clase de ciencias. En este caso se trabajó en el ámbito de la física, pero puede suceder cuando se realiza una actividad en otras áreas de conocimiento. Entonces, de esta manera se buscó otro constructo teórico que nos permitiera dar cuenta y que permitiera relacionar de alguna forma el conocimiento que se va generando en el contexto de una disciplina de las ciencias, de un área de las ciencias, en este caso física, pero a la vez que también nos diera cuenta de lo que va sucediendo en el ámbito de la matemática. Y entonces llegamos digamos, revisando materiales que se relacionan con la enseñanza de las ciencias y no solo de las matemáticas, a un constructo muy interesante que se llama integración cognitiva. La integración cognitiva es desarrollada en el ámbito de la lingüística. Y lo que menciona, como está en la diapositiva, es que los conocimientos se almacenan en la memoria de largo plazo, pero son activados cuando se les propone a un sujeto una tarea, pero esta tarea, como puede estar relacionada solo con el ámbito de la matemática o puede involucrar otras disciplinas, asume la existencia de espacios mentales que provienen de distintas disciplinas. En este caso serían dos: la matemática y la física. Estos dos espacios son activados ante un estímulo, que es el que se presenta cuando se le propone a un sujeto una actividad. La memoria a largo plazo interpreta esas percepciones del cerebro para poderle dar sentido a esos símbolos que están representados en una consigna que le propone el profesor a un estudiante en el aula de clases, y que en la mente del sujeto son combinados para poder generar nuevas formas emergentes que van a dar lugar a un espacio mezclado, donde ya no hay una separación entre lo que corresponde únicamente a matemáticas o lo que corresponde únicamente a física, sino que estos elementos quedan integrados, quedan mezclados. Por eso el nombre de integración cognitiva. Los autores señalan que este proceso de integración sucede a un nivel subconsciente. No tiene un camino determinado, específico, lineal, y que la mezcla que el sujeto hace depende de diferentes factores, como pueden ser el conocimiento que tenga el estudiante al momento de realizar la tarea o leer la consigna, las señales que recibe del exterior, como pueden ser una discusión que realice con un compañero de clase o una sugerencia que le haga un profesor, y su contexto físico y mental, lo que tenga también en ese momento. Bueno, entonces, regresando a nuestro proyecto con estos
elementos teóricos, razonamiento variacional y covariacional y la integración cognitiva, se propusieron a los estudiantes 5 actividades que, como les platicaba, incorporaron el uso de un simulador. Que le llamamos, que se denomina el simulador llenado de un recipiente cilíndrico sin fuga, como el que les presenté en la primera imagen. Esta es una variación del problema tan conocido y que ha sido muy trabajado y muy reportado en distintas investigaciones por diferentes autores, dentro de los que podemos encontrar estos 3, pero hay muchísimos más, del problema de la botella. Entonces, a cada equipo estábamos en este momento de la realización del proyecto durante la pandemia. Entonces, les platicaba yo que en Teams se generaron salas de trabajo. Participaron pocos estudiantes porque fue una actividad que se desarrolló en un horario extra clase y se generaron 2 salas de trabajo. Se les solicitó a los estudiantes que permitieran y a sus padres que permitieran la grabación, no de ellos, sino de la pantalla de la computadora y la grabación de audio para poder conocer sobre las interacciones que los estudiantes tuvieron cuando trabajaron en la actividad. El profesor estuvo alternándose, participando en las salas, que eran dos salas simultáneas, para poder estar en contacto con los estudiantes, aunque no en todo momento, porque eran 2 equipos, pero pasaba de una sala a otra y al final de la sesión hacía una sesión conjunta donde se trabajaba de manera grupal con todos los estudiantes las propuestas que ellos habían hecho para poder dar solución a cada uno de los incisos de la tarea, de la actividad. Los estudiantes tuvieron acceso al simulador, a los simuladores, para que ellos pudieran interactuar con el simulador y que no fuera solamente visto de manera que el profesor lo manipulara. Los estudiantes entonces observaron el proceso de llenado de un cilindro circular. Y entonces vieron en el número 1, el interés se centraba en las cantidades, en una situación de cambio de una sola variable, como ya les platiqué, que fuera el volumen, el radio, el área de la base del cilindro, el volumen del cilindro, el radio de la base, el cambio conjunto de las variables altura y volumen del líquido que llenaba el recipiente, y también para describir el fenómeno a través de una representación gráfica para representar el cambio de la altura en relación con el volumen cuando el líquido iba llenando el recipiente. Los criterios de selección de los participantes fueron que aceptaran participar en la investigación, que estuvieran interesados, que contaran con equipo de cómputo, porque sabíamos que en esa época no todos los estudiantes tenían acceso a la computadora y al internet, y que su asistencia a clase fuera constante para que ellos pudieran cumplir de manera regular todas las actividades que se les propusieran. En esa época, por lo menos en México, pero parece que fue de manera general, la inasistencia de los estudiantes fue muy frecuente. Entonces, en particular, yo voy a platicarles de lo que sucedió con 2 de los estudiantes que participaron, a los que se les puso como seudónimo Juan y Frank. En la actividad tenían, este es el simulador, era el cilindro que se les presentaba, y con el deslizador ellos podían mover el radio, podían aumentar o disminuir el radio del cilindro para poder cambiar el volumen del mismo. Bueno, cuando los estudiantes realizaron esa actividad, nosotros pudimos identificar, que es lo que les quiero platicar, con el constructo de la integración cognitiva, efectivamente episodios en los que los estudiantes realizaron este tipo de integración. Entre los 2 espacios de entrada que les había yo dicho, que era el espacio matemático y el espacio de las magnitudes físicas. ¿Qué es lo que hicieron ellos?
De acuerdo con los autores Bing y Reddish, ellos cuando asocian símbolos algebraicos con expresiones matemáticas, de alguna manera están codificando las relaciones físicas implícitas en la actividad. Por ejemplo, cuando ellos modificaban el radio, ellos le daban sentido a que ese radio incidía en el cambio en el valor del área de la base del cilindro. Al variar el área de la base, también cambiaba el volumen del cilindro. Y estas expresiones, de acuerdo con los autores, se pueden considerar elementos que combinan las matemáticas con la física cuando son usadas para representar el significado de los conceptos físicos que las mismas variables simbolizan. Es decir, el contexto de la física le agrega al darle sentido al estudiante a estas variables. No se trabajan de la misma manera como las trabajamos en matemáticas. Ese contexto real le añade un significado a lo que los estudiantes están haciendo. Para ello, las variables cobran un significado diferente. Los estudiantes asociaron símbolos algebraicos con expresiones matemáticas, el radio para calcular el área, pero también el valor que asumieron para pi, para el valor de pi. Y esto después para calcular el volumen del cilindro. Este autor, Shermeron, considera que las ecuaciones como formas simbólicas, cuando se usan juntas, llevan asociado nuevamente un significado de los símbolos, cuya interpretación se debe considerar más allá que la mera lectura de las estructuras que uno les presentaría en una clase de matemáticas. Y esto está relacionado, de acuerdo con el autor y a esta teoría de la integración cognitiva, con una comprensión conceptual. En este caso, del concepto de gasto. Está sumando para poder generar esa línea de pensamiento en el estudiante en el que vaya dando sentido a las variables involucradas que están presentes en las relaciones matemáticas que se utilizan cuando se estudia el concepto de gasto. Bueno, también los autores proponen que se puede generar un modelo que dé cuenta de lo que está sucediendo en la mente de un sujeto. En este caso, en el trabajo de los estudiantes, Juan y Frank. Y en este modelo podemos identificar los elementos del espacio matemático que tienen que ver con las variables, los símbolos que utilizamos en la matemática, pero también con las habilidades que forman parte del quehacer de la matemática, que en este caso se refieren a un razonamiento cuantitativo, porque está trabajando con valores numéricos que representan magnitudes físicas, y un espacio de magnitudes físicas que están asociadas con el fenómeno que se está estudiando, en este caso, el concepto de gasto. Y esto da lugar a un espacio integrado, como les comentaba anteriormente. Bueno, por razones de tiempo, voy a continuar. En esta actividad se consideró la integración cognitiva y el razonamiento variacional, porque lo que estaban cambiando era el radio del cilindro y eso provocaba el cambio en el área, pero después el cambio en el volumen, en términos cuantitativos. En este caso, de esta forma de presentar el trabajo a los estudiantes les dio la oportunidad para poder llevar a cabo un razonamiento de variación discreta, de acuerdo con el constructo propuesto con Thompson y Carson. Es decir, si nosotros queremos que el estudiante en este momento genere estos significados relacionados con estas variables, entonces no necesariamente podemos esperar que razone en los niveles superiores de razonamiento covariacional. Sin embargo, eso no quiere decir que la actividad que esté realizando el estudiante no valga la pena, porque pueden estarse favoreciendo procesos de desarrollo conceptual.
La siguiente actividad, la voy a platicar más rápido, en esta actividad el cilindro estaba horizontal y de nueva cuenta estos deslizadores lo que provocaban es que se fuera llenando este cilindro de agua. Entonces, lo que los estudiantes tenían que generar era una gráfica que les permitiera representar la manera en que cambia la altura y el volumen, pero cuando se fijaban en la cara lateral, en esta cara circular. Esta es una producción de las generadas, obviamente pasaron otras actividades en medio, esta es la cuarta actividad, la quinta, perdón, entonces hubo otras actividades, pero lo que yo quería mostrarles era el inicio y esta parte del trabajo de los estudiantes, y esta es una tercera gráfica elaborada por ellos. Es decir, antes hubo dos gráficas en las que ellos estuvieron interactuando y intercambiando, digamos, ideas y refutando el trabajo que habían realizado para poder convencer, como les dije al principio, uno al otro, que su forma de interpretar lo que estaban haciendo era la correcta. En esta gráfica se observa cómo colocan en el eje vertical marcas equidistantes, aunque aquí en esta gráfica no lo pusieron, en las anteriores el eje de las ordenadas representaba la altura en intervalos equidistantes y el eje horizontal representaba el volumen del líquido visto desde la cara lateral del cilindro horizontal. Los estudiantes describieron de manera adecuada la forma de su gráfica, en la que se identificaba que las variables cambiaban simultáneamente, con lo que se aprecia que los estudiantes tomaron conciencia de ese cambio del volumen del líquido mientras se consideraban cambios uniformes en la altura. Construyeron una curva suave, lo que se indica con esos puntos, pero los unieron con una línea suave y no tenía puntos angulosos como en su primera gráfica. Y estas son indicios, nuevamente, de acuerdo al constructo teórico que nosotros utilizamos para poder llevar a cabo el análisis, de que en esos niveles que yo les platiqué anteriormente, los estudiantes ya se encontraban en un nivel más desarrollado, que los autores llaman de covariación continua gruesa, aunque en realidad, digamos, la idea, la que quiero transmitirles a ustedes es que ya se identificaba un avance en esa forma de pensar, en esa línea de pensamiento que los estudiantes fueron desarrollando. Entonces podemos decir que en la actividad 4, el trabajo de Juan y Frank, en cuanto a la integración cognitiva, ellos pudieron establecer nuevamente, como en las actividades iniciales, conexiones entre los símbolos con los conceptos altura de líquido, volumen de líquido, tiempo de llenado, rapidez del espacio, de las magnitudes físicas. También se establecieron relaciones que permitieron la construcción de la gráfica que les mostré anteriormente. Y esa gráfica es un elemento relacionado con el espacio de las habilidades matemáticas, que se traduce en una línea curva que muestra concavidad y un punto de inflexión. De acuerdo con estos autores, las gráficas tienen un posicionamiento abstracto, porque pertenecen de manera aislada al campo de las matemáticas. Sin embargo, una vez que son utilizadas para explicitar o explicar el comportamiento de un fenómeno físico, se convierten, de acuerdo a la teoría de la integración cognitiva, en un conocimiento, en un elemento integrado que lleva implícito conocimiento, y en él se pueden identificar relaciones que se indican mediante las flechas C3 y C4 en este diagrama. Nuevamente, este es un modelo que se genera a partir del trabajo realizado de los estudiantes, donde tenemos dos espacios de entrada y un espacio integrado, donde la producción más importante es la gráfica generada por Juan y por Frank. Bueno, ahora me voy a las consideraciones finales porque veo que ya voy casi sobre el tiempo. Ya no me dio tiempo de platicarles en el contexto STEM o en el MOOC, pero pues lo dejaremos para otra oportunidad.
Am, para nosotros fue muy importante contar, identificar constructos teóricos que nos permitieran de manera complementaria generar un modelo de lo que ocurre en la mente del estudiante. Consideramos que esto es de suma importancia porque, les repito, a veces en el aula nosotros pensamos que el trabajo realizado por los estudiantes lo lleva a cabo de manera automática. Probablemente en ocasiones sí, pero en muchas ocasiones hay un razonamiento que puede ser, que se puede ubicar a lo mejor en los niveles más bajos, pero existe ese razonamiento. Y con actividades adecuadas se puede ir favoreciendo el desarrollo de un razonamiento más sofisticado que lleve a los estudiantes a la comprensión de los conceptos, tanto de la matemática, pero también de otras disciplinas. Y entonces, pues la invitación es como a explorar estos constructos teóricos que no todos surgen o se encuentran inmersos en la matemática, que los podemos encontrar incluso en otras disciplinas, como es en el caso de la integración cognitiva, y que dada su naturaleza cognitiva, se puede complementar perfectamente bien con constructos que sí pertenecen a la educación matemática. Y bueno, pues aquí tengo algunas de las referencias. Esto que les comenté es una publicación que está en esta revista y pues que es de reciente publicación. Y pues les agradezco mucho su atención y quedo atenta a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora Marta. Muy interesante su exposición, ¿no? Lo de la resolución de problemas y justamente lo que desarrolla, ¿no? Lo que desarrolla en los estudiantes, la actitud crítica, ¿no? Su razonamiento, esos procesos de pensamiento, son muy, muy interesantes y también conectarlo también con la tecnología, con las tecnologías digitales, me parece que es muy importante. Bueno, acá hay algunas preguntas también del público. Una de ellas es del señor Janis Martínez, que menciona cómo se procedería desde esa perspectiva, en ese tipo de análisis, si hubiera más variables en juego. ¿Sería combinaciones en pares? Sobre todo porque habla de una covariación y pueden haber más variables. Entonces, Sí, cómo se analiza eso? en términos, o sea, el análisis se efectúa, de hecho, si llegamos a hacer análisis donde se identificaban más de 2 variables, y en realidad el análisis se hace igual, pero si nosotros quisiéramos como reflejarlo de alguna forma, este diagrama que yo les presenté sería un diagrama, estos diagramas, serían diagramas que tuvieran más cruces, porque cuando el estudiante da sentido a estos elementos, hay, hay ocasiones en que lo hace de manera direccional, es decir, por ejemplo, aquí trabaja con los símbolos, altura, volumen, tiempo y rapidez de llenado de líquido en el recipiente. Y eso está relacionado con las magnitudes físicas que están presentes en la actividad. Sin embargo, esta flecha tiene 2 puntas, porque el estudiante va y viene de uno a otro. Cuando ellos hacen cuestionamientos, cuando trabajan de manera como pares, entonces se identifica en sus conversaciones que van y vienen tratando de entender cómo están relacionadas estas variables. Aquí, por ejemplo, tenemos 4. Estamos pensando en la covariación porque los chicos son jóvenes, son chicos de 15 años. Entonces están como, si bien en la secundaria en México se trabaja el concepto de variable, no se trabaja de manera explícita, no se trabaja a través de sus cursos de física, igual dándoles problemas donde tienen las variables involucradas y pidiéndoles que calculen no sé, un volumen, un área, por ejemplo. Entonces aquí tenemos diferentes variables. Si pensamos, por ejemplo, en un problema que fuera un problema, por ejemplo,
mm, no se podría hacer, pienso yo, como una función vectorial que represente un movimiento en el espacio. Entonces ahí tendríamos más variables involucradas. La posición a partir de dos variables y, no sé, que el vector resultante. Entonces, las relaciones serían, eso no lo hemos hecho, pero las relaciones podrían pensarse en términos de las variables de entrada y lo que va a producir en el ámbito o en el contexto en el que se encuentre el problema. Entonces, digamos que yo como me lo imagino, porque sería interesante llevarlo a la práctica, sería un diagrama como este, pero donde probablemente se establezcan más vínculos de ida y vuelta que nos representen tanto los elementos del espacio de matemático, del subespacio de habilidades matemáticas y de las magnitudes físicas que están involucradas. Yo lo pensaría así, pero es una tarea interesante con otros estudiantes, obviamente, no con los chicos de bachillerato de esta edad, ¿no? Doctora, acá también se menciona si bien es cierto, este razonamiento covariacional se ve en matemática, pero también hay otras no sé, disciplinas, digamos, como la economía, y que tiene sus propias variables, digamos, en este caso económicas, y este razonamiento también podría estar involucrado allí, o sea, no necesariamente matemática en sí, sino para otro tipo Sí, ¿cómo digo?, de disciplinas. sí, sin duda, sin duda. Y digamos que lo interesante, bueno, a mí lo que me parece también muy importante de esto es como el interés que surge de un profesor de física por hacer una visita a las matemáticas y desde la matemática reconocer un concepto, una habilidad para poder apoyar su trabajo en la física, no sé, es como venir y llevarse algo de la matemática que sabe que le es de utilidad y le necesita para que sus estudiantes en física puedan comprender mejor los conceptos. Entonces, pero estoy de acuerdo completamente porque eso puede ocurrir en las matemáticas. De hecho, el proyecto que estamos desarrollando ahorita es un proyecto, como lo mencionaba también en una diapositiva anterior, es un proyecto STEM. Okay. Un proyecto STEM. En este proyecto se están trabajando tres disciplinas, la matemática, la física, bueno, cuatro, y la tecnología y la química. Entonces el proyecto está alrededor de un problema que surge de una comunidad, un problema de agua que surge de una comunidad, y lo que se pretende es generar un prototipo que permita a una comunidad educativa, en este caso una escuela, tener que los chicos generen un dispositivo de almacenamiento del agua que cae de los aires acondicionados en una región donde el agua escasea y donde se tienen que usar aires acondicionados porque hace demasiado calor. Entonces los chicos tomaron muestra del agua que cae de los aires acondicionados y los llevaron con la profesora de química en el ámbito de la química a analizarlo. Bueno, lo analizaron de manera externa porque es un proyecto que lo quieren llevar a cabo de manera real, pero en el ámbito escolar, la profesora de química trabajó ese análisis de la calidad del agua para usos de limpieza y poder ver si esa agua que generan los aires acondicionados es susceptible de ser utilizada en estas labores de limpieza y en cuáles, por ejemplo, en los inodoros, o si puede ser utilizada para lavado de manos o para lavado de jergas, etcétera, ¿no? Entonces, ese análisis se hizo desde la química y los estudiantes tuvieron que estar haciendo recolección de agua para llenar unas botellas y poder calcular cuál era la cantidad de agua que se produce en un día, en una semana, por ejemplo, y cuál era el dispositivo, de qué manera lo van a hacer como un sustentable, porque es hecho a partir de botellas de PET,
que van a almacenar el agua. Entonces, ¿cómo tenían que generar ese dispositivo para poder guardar, para poder conservar la cantidad de agua que los aires acondicionados generan en un día? Entonces, por ejemplo, ahí entró la química, pero también la física, igual con la cantidad del agua, el flujo que se genera y la matemática. En este caso, lo que estamos interesados en ver es de qué manera esta forma de razonar que los estudiantes deben realizar contribuye para poder apoyar. Lo que se conoce es que apoya a la química y apoya a la física, como bien lo dijo el doctor Mihaly. Eso es como está documentado. Pero lo que queremos ver es que también tiende puentes entre las disciplinas, tiende puentes para que la química y la física puedan integrar sus conceptos. Y lo que nosotros pensamos y hemos encontrado en la literatura es que hay autores que afirman que sí es así. Es como si fuera el pegamento de estas piezas que están combinándose para formar el proyecto. Pero lo que no hemos encontrado, digamos, muy documentado es cómo sucede. Y en eso es en lo que se está trabajando. Bueno, doctora Marta, una pregunta final, Sí. bueno, dos, ¿no? De Juan Tarazona. Primero señala, ¿no? En el trabajo que usted hizo con los estudiantes en este proyecto, que si hubo alguno que tuvo dificultades desarrollar un razonamiento covariacional y si de ser afirmativo, si identificó cuál fue el factor. Esa es una. Y otra que también me surge es el hecho de que el razonamiento correlacional, por ejemplo, está relacionado con las relaciones o la correlación entre variables, ¿no? Y eso se ve mucho en funciones y en temas de cálculo. Entonces, ¿por qué sería importante, digamos, que tal vez los profesores tomen en consideración al razonamiento covariacional justamente en la enseñanza y el aprendizaje de estos temas con sus estudiantes? Contesto la segunda y ahorita me voy a la primera. Ok. Yo creo que lo hacen. O sea, yo creo que saben que la relación entre variables en las diferentes disciplinas juegan un papel importante. Lo que me parece que no necesariamente lo tienen que ver así es como razonamiento covariacional. Ese es un concepto que se trabaja en la matemática educativa. Pero, por ejemplo, en los libros de texto no encuentra uno como tal el desarrollo del razonamiento covariacional ni variacional. O sea, es este, esta habilidad que nosotros los profesores y en los libros de texto y en los materiales curriculares se reconoce como importante y que los profesores de otras disciplinas, sin saber el nombre, sí aspiran a que los estudiantes analicen los problemas en el ámbito de la economía, de la contabilidad, de la educación financiera, el rendimiento de una cantidad que se pone a trabajar un determinado número de meses a una tasa de tanto. Ahí está presente. Entonces, y los profesores saben que los estudiantes necesitan entender esas relaciones, aunque no le llamen razonamiento covariacional. Finalmente están trabajando en esa dirección. Nosotros desde el ámbito de la matemática educativa, como estudiosos de esos procesos de aprendizaje, de la matemática, tanto dentro de la matemática como en otras disciplinas, somos los que estamos más, digamos, o podemos estar como más conscientes y le damos nombre, ¿no? Y le damos nombre y somos más interesados en estudiar esos procesos. Ellos creo, yo veo que lo reconocen, pues, pero no necesariamente le llaman así. Bueno, ahora en relación con la Disculpe pregunta, que la interrumpa. Disculpe que la interrumpa. Me están pidiendo si puede poner las referencias y ahí sí, responde sobre la pregunta, por favor. claro. Aquí está. Ya. Y voy a hacer esto chiquito, bueno, no sé dónde. Lo Sí, sí tapo se ve. cuando, bueno, ok. Si no me dicen y lo muevo, porque esto yo no sé si se ve. No, sí, sí, La, sí, sí se logra ver, sí se logra ver. ok. Y la otra pregunta tenía que ver con si identificamos, sí, hay estudiantes que les cuesta más trabajo, particularmente en este caso, no puedo generalizar, pero en estas actividades pensamos que hay estudiantes que requieren
una como mayor, trabajar como de manera más, ¿cómo diré? Bueno, creo que hay estudiantes que sí requieren lo presencial. O sea, el hecho de que está trabajando en un aula virtual de esta manera, sí observamos que los estudiantes no todos están preparados ni pensamos que sea la forma en que aprenden o desarrollan habilidades mejor para todos. O sea, hay como diferentes, como en todos, ¿no? Estilos que a los que nos adaptamos mejor. Entonces, pienso que podría ser, pero finalmente son como hipótesis, ¿no? No podría ser algo contundente dar la respuesta. Un segundo elemento es que no todos desarrollan las mismas habilidades en los mismos tiempos ni con las mismas actividades. Es decir, cuando nosotros les pedimos que realizaran la gráfica, para poder representar la altura-volumen del llenado del recipiente, hubo un estudiante no de este equipo, del otro, que tenía más dificultades para representar gráficamente porque no sabía construir un sistema de coordenadas. O sea, no podía, no tenía ese conocimiento. Entonces, como lo mencionan los autores en el constructo teórico, este desarrollo tanto del razonamiento como de la integración cognitiva depende de muchos factores y uno de ellos sí es como el background que tienen los estudiantes, ¿no? Con qué llegan y si no lo tienen, entonces necesitan de otro tipo de actividades que de manera paulatina los vayan, digamos, involucrando en una dirección. Ahora, el problema que yo veo que todos tenemos son los tiempos, ¿verdad? Porque los tiempos en el aula están marcados y se tienen que ir cubriendo los contenidos que están establecidos y que sabemos que de esa manera los van a evaluar, ¿no? Entonces, digamos que pienso que no es tanto que los estudiantes no puedan desarrollar este tipo de tareas, sino cuánto tiempo requiere cada estudiante para poder lograrlo. Sé si contesté la pregunta. Sí, yo creo que sí, nos ha quedado muy claro. Bueno, doctora Marta, doctora García, le agradezco muchísimo por su participación, por su conferencia, ha sido muy enriquecedora, como dicen acá en el chat. Eh, Le agradecemos mucho la oportunidad de conocer más sobre sus investigaciones, sobre su visión de la matemática educativa. Espero poder tenerla próximamente. Muchas Sí, gracias. claro que con mucho gusto, me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes, no es la primera vez que me invitan y pues espero que podamos seguirnos encontrando y pues que a todos los interesados podamos compartir, ¿no? Estas experiencias, estos resultados de investigaciones que vamos realizando y que seguramente tenemos afinidades, o sea, tenemos intereses comunes, pero estos medios digitales pues nos ayudan a cortar ese obstáculo, ¿no? De las barreras geográficas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los presentes. Hasta luego. Hasta una próxima Hasta luego. oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.